Y para hablar de este sexenio que está por finalizar, pues tenemos en entrevista al doctor César Pineda, sociólogo y profesor investigador. Por acá está, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Adriana, gracias por la invitación. Al contrario, doctor, muchas gracias. Pues estamos ya en las últimas horas, en los últimos días de este sexenio del presidente López Obrador, que pues hay que recordar también que le tomó 18 años llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo iniciaríamos esta conversación, doctor? ¿Cómo calificar este sexenio? ¿Por dónde le gustaría empezar? Digo, cierra también con pues una marcha de los 10 años por Ayotzinapa en una situación pues muy delicada, con muchos señalamientos. Por otra parte, pues también la parte económica, ¿no? Con cierta solidez y pues también llega una primer mujer presidenta. ¿Cómo calificaría este sexenio que está terminando, doctor? Adriana, es una muy buena pregunta y una muy amplia evaluación que necesitaríamos muchas horas para hablar de la Cuarta Transformación y específicamente del líder López Obrador. Hay que decir, yo al principio del sexenio dije, por la mañana habrá que aplaudir a este gobierno y por la tarde marchar contra él, protestando. Y me parece que es exactamente lo que sucedió. Es decir, hay una serie de decisiones progresistas que cualquier gente de izquierda o cualquier gente efectivamente sensible a las cuestiones sociales debe aplaudir a López Obrador en relación sobre todo al su viraje, en relación a los más pobres, en relación al trabajo, a los salarios, a la reorganización sindical, a los derechos laborales, que por supuesto elevaron el nivel de vida junto a los ya muy conocidos y discutidos programas sociales. Creo que hay un esfuerzo, como muchos otros gobiernos progresistas, que entrega buenas cuentas, igual que Lula, igual que Evo, incluso que el primer Chávez, ¿no? Que en la primera etapa del gobierno venezolano, donde la reducción de la pobreza implicó, pues, evidentemente un apoyo popular muy importante, no solo, y esto hay que decirlo, en contra de las opiniones de la derecha, porque se reparta dinero, sino porque el neoliberalismo dejó abandonados durante décadas a los grupos más vulnerables, a los pobres, a las capas populares, los trató con menosprecio y con un carácter oligárquico y despótico. Y bueno, muchísima gente siente ahora que hay un gobierno cercano, que se preocupa por la gente, lo que no pasó durante 4 décadas con los gobiernos neoliberales en América Latina y también en México. Por supuesto, los campesinos se sienten incluidos ahora, que alguien se preocupa por ellos, los trabajadores con el fin del outsourcing, en fin, hay una serie de medidas que creo que explican el apoyo popular junto al desmoronamiento de la credibilidad de los partidos de derecha, en general el hundimiento del régimen de partidos, que explica también el enojo de la gente con las derechas que gobernaron no solo despótica y autoritariamente, sino también de manera corrupta, con una oleada de gobiernos de pillaje que gobernaban como reyesuelos, que van de los Duarte, los Yunes, los Ulises Ruiz. Entonces, en ese sentido, tenemos prácticamente un nuevo gobierno. Yo he estado diciendo en algunas entrevistas una segunda alternancia, porque hay un nuevo bloque de poder, a pesar de de este transformismo y de estas contaminaciones profundas del propio Morena y del partido oficialista y del bloque en el poder, con sus alianzas muy oscuras con expanistas y con expriistas. A pesar de eso, consideraría que sí hay una segunda alternancia democrática, porque se expulsó, aunque sea parcialmente, al anterior grupo de poder. Pero por el otro lado, tenemos efectivamente una serie de decisiones, como el Tren Maya, como por supuesto la militarización, la decisión de apoyarse en el ejército y la decisión de confrontarse prácticamente a todos los movimientos sociales de izquierda. El señalamiento y la denostación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y, por supuesto, la confrontación con el movimiento de los 43 y los padres. Tenemos una serie de decisiones muy preocupantes en relación a cómo utilizar las consultas públicas a modo para imponerle a los pueblos decisiones que en realidad ya estaban tomadas por el propio presidente, decisiones muy contradictorias que iban en un sentido aparentemente positivo, como el de la cancelación del aeropuerto y la modificación de Constellation Brands, una empresa cervecera en el norte del país, por el agotamiento de los acuíferos,
y de manera totalmente contradictoria la imposición, por ejemplo, del tren interoceánico y por supuesto, el Tren Maya como grandes procesos y proyectos territoriales que aceleran, por supuesto, las inversiones, pero también la devastación ambiental y la transformación de los pueblos originarios en trabajadores de maquilas. Entonces, ¿cómo sopesar? Por eso quizá es muy difícil tener una evaluación más o menos rigurosa y más o menos, digamos, precisa, porque por supuesto los detractores solo ven esta parte negativa y quienes apoyan a López Obrador solo pueden ver y reconocer la parte positiva sin ver estas contradicciones. Creo que un balance de este tipo nos lleva a decir no solo que es un gobierno contradictorio, sino que tiene dos posiciones en torno de las líneas estructurales de cómo gobernar al país y tiene que ver también con el gran poder del gran capital, con el gran poder que tienen los militares, con el gran poder de Estados Unidos y con el poco margen de maniobra que tienen también los gobiernos progresistas para cambiar realmente estructuralmente a los países que les entregan los gobiernos neoliberales verdaderamente en llamas, literalmente a veces en llamas. Esto que nos comenta creo que es muy interesante porque la gente además parece que ve a la izquierda en un personaje, en este caso a López Obrador, y como ya lo mencioné, el movimiento, pero también las personas tienen grandes contradicciones respecto a, pues de izquierda a derecha, el presidente ha sido también conservador en algunos temas. Aquí en medio del pragmatismo, y creo que también sería la pregunta más allá de poner un balance de este sexenio, es si este pragmatismo, si en medio del neoliberalismo estos gobiernos progresistas realmente están quizá de manera más pausada, pero avanzando hacia la izquierda o este tema de la Guardia Nacional, la militarización, más bien son cargas muy pesadas que pueden llegar a derivar en autoritarismos e incluso en que permitan la entrada a la ultraderecha. Bueno, hay que separar dos grandes poderes que tú misma mencionas. Uno, por un lado, los gobiernos progresistas sí están asediados por los grandes poderes económicos, todos, sean radicales o sean muy moderados. En ese sentido, sí es un punto de partida que, por supuesto, la derecha siempre soslaya o oculta este tipo de relación estructural con los gobiernos progresistas. Pero para profundizar sobre la otra ala, que es muy importante en el sentido de cómo los gobiernos progresistas encuentran en las fuerzas militares un apoyo para poder gobernar frente a Estados Unidos o frente a las derechas que los asedian, generalmente con los medios de comunicación hegemónicos y dominantes, en verdad sí puede haber efectivamente un viraje autoritario. Y el peligro que yo vería en el caso mexicano, que es muy particular porque las Fuerzas Armadas han tenido otro tipo de papel y que creo que hay una confusión en la opinión pública, especialmente en una parte de los seguidores de la Cuarta Transformación, aunque hay muchos seguidores de la Cuarta Transformación que reconocen este peligro, que reconocen también su propia demanda histórica de terminar con la militarización que había iniciado formalmente Calderón. Me parece que hay una confusión sobre el término militarización porque la derecha ha tratado de usar el tema, como muchos otros a lo largo del sexenio, para golpear a López Obrador, lo que no quiere decir que el tema de militarización sea una bandera de la derecha, sino que había sido, por supuesto, una bandera de la izquierda de sacar al ejército de las funciones de seguridad pública. Y en ese sentido, muy rápidamente para decirlo, me parece muy importante que hay varias, efectivamente, cómo podemos entender la militarización, porque ahora que hasta Marco Cortés o Xochitl Gálvez hablan de militarización, pues es poco creíble. Y en ese sentido, creo que la lógica de militarizar la seguridad pública ya se dio durante los últimos 30 años. Es decir, esa ya está instalada y lo único que ha hecho en realidad la Cuarta Transformación es llegar a legalizarla y formalizarla. En ese sentido, creo que ya estamos en un estado militarizado en cuestiones de seguridad pública. Pero por el otro lado, creo en la otra definición es efectivamente que los mandos civiles de funciones, tanto de seguridad como políticas, queden en manos de militares. Esto no creo que esté sucediendo, pero hay un tercer elemento, y con eso decirlo muy rápidamente, si me permites, que no está analizado y que, por supuesto, frente a la discusión entre una derecha muy exacerbada y poco racional, pues se oculta lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es una continuidad
del emergente poder político que ha tenido el ejército desde los años 90, que cambió por los alzamientos del EZLN y el EPR, que cambió una vez más por su función de seguridad pública lanzada a las calles para controlar lo que los gobiernos civiles no estaban pudiendo hacer, manteniendo sus funciones de contrainsurgencia. Lo que hemos visto en 2006, por ejemplo, con la desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario, es decir, ya después, incluso entre el gobierno de Fox y el de Calderón, es decir, estamos hablando ya de gobiernos formalmente democráticos, donde se utiliza la desaparición forzada por razones políticas, y todo apunta a que es el ejército el quien se lleva a estos militantes, en un caso que pues es poco visible, pero que nos anuncia la señal de que el ejército ha mantenido, después de que formalmente hubo alternancia política, sus funciones de contrainsurgencia que en Ayotzinapa quedan totalmente comprobadas. Es decir, el ejército había penetrado, había infiltrado a alguien en la escuela de Ayotzinapa y lo consideraba efectivamente un blanco para no solo vigilar, sino para mantenerlos controlados. En ese sentido, me parece evidente el peligro que tiene mantener una institución, y con eso termino, que yo siempre digo, primero con la primera alternancia no hubo alternancia democrática o transición a la democracia en el ejército, es decir, esa institución no fue incluida en el proceso de reforma democrática y ahora no hay cuarta transformación adentro del ejército. Es una institución que no se ha depurado, que mantiene la impunidad de los crímenes del pasado y los de ahora, y que por supuesto no tiene no solo transparencia, sino que es una institución que mantiene un poder creciente. Y en ese sentido es ese poder informal, no el que está en las leyes, por Dios, ¿no? Ni el que formalmente se le puede dar. Ahí formalmente todo podría estar bien, entre comillas, aunque no ha quedado claro cuándo el ejército saldrá de las calles. Pero en ese sentido, ese poder real de facto parece que se ejerció de una manera determinante a través del caso Ayotzinapa y los militares terminaron por decir quién manda en este país en estos temas y no es la presidencia de la República. Doctor, pero más allá del tema de la seguridad pública, también ha crecido su influencia, su poder a través de las empresas. El manejo de empresas del Estado, ¿no es este también un riesgo, una área innecesaria en donde tendrían que pues donde no tendrían quizá que estar manejando tantos recursos, tanto, bueno, de estas empresas del Estado? ¿No es un riesgo? Los defensores de la militarización, que no lo dicen así, no lo quieren reconocer, plantean la comparación con otros países en relación, y esto es cierto, o sea, es una verdad a medias lo que se plantea, que es lo que voy a decir, en el sentido de que el ejército en otros lugares del mundo tiene a veces papel de constructor o de administrador, etc. Yo siempre planteo que puede ser en términos abstractos así, pero en otros países, pues el ejército no está involucrado en llevarse a 43 estudiantes por la noche en una noche de septiembre de hace 10 años. En otros lados el ejército no está acusado, literalmente su mando militar, de estar involucrado directamente con el narcotráfico. Entonces, cuando se nos plantea un esquema como neodesarrollista, donde el ejército jugaría un papel, digamos, dinamizador de la economía, articulador de las funciones estatales, bueno, parece que nos hablan de otro ejército, no el ejército que es responsable de desapariciones forzadas en la guerra sucia, no del ejército que cometió cientos, miles de violaciones a los derechos humanos en funciones de seguridad con el presidente Calderón y Peña Nieto, ni el ejército que está involucrado con el batallón 27 en Guerrero, en algún sentido con la desaparición de los 43. Entonces nos hablan de otra, es un poco este argumento es engañoso, ¿no? Es decir, nos comparan con ejércitos pues sumamente disciplinados, sumamente desarrollados, en países efectivamente sumamente desarrollados, y no en un país donde el ejército está, como se conoce abiertamente por mucho del periodismo independiente y de investigación, penetrado hasta el tuétano por el crimen organizado. Doctor, ¿será el caso Cienfuegos el momento, digamos, donde se detonó pues esta formalización de la militarización, donde cambió quizá la perspectiva del presidente a la hora de gestionar su gobierno? Bueno, es obvio que el presidente recula en el caso Cienfuegos, ¿no? Es decir, primero dice,
incluso dice, es parte de la degradación que provocó el neoliberalismo, y luego dice, Estados Unidos no puede venir a imponer castigos o fabricar delitos. Es claro que en el caso Cienfuegos no hay mucho, solo hay que analizar las dos declaraciones, y en el caso del general Cienfuegos, López Obrador efectivamente cambió muy rápidamente de opinión, seguramente presionado por las fuerzas militares o por el grupo militar de Cienfuegos, que hay que decir evidentemente que en el ejército pues hay corrientes y hay distintas posiciones, pero creo que es distinto en el caso de Ayotzinapa y en el caso de la seguridad, es decir, son creo tres momentos distintos con procesos distintos. Uno es qué tanto Estados Unidos puede llamar a cuentas al ejército en la degradación criminal, qué tanto López Obrador valora y evalúa indispensable para mantener la gobernabilidad, mantener el ejército en las calles a través de sus múltiples figuras, sea Guardia Nacional o cualquier otra forma de militarización. Y tercero, cuando López Obrador evalúa que no va a ser posible cumplir su compromiso de verdad y justicia para Ayotzinapa y descarrila la investigación. Porque hay que decir que en el caso de Ayotzinapa, lo que vimos al principio del gobierno durante 2 o 3 años fueron decisiones que hacían avanzar el caso. O sea, muchos creímos en no solo moralmente en el liderazgo de López Obrador, sino en las acciones que estaba haciendo. Y López Obrador reconstruyó el proceso de investigación a partir de articular a los actores que podían sostener el proceso de verdad y justicia, que era el grupo, el GIEI, el grupo de expertos internacionales, una fiscalía totalmente comprometida y, por supuesto, la Comisión de la Verdad y la Justicia encabezada por Alejandro Encinas. Al construir esa institucionalidad y que empezó a dar resultados, empezó a dar avances e incluso se nos informó del involucramiento abierto de la Marina en el caso de un abierto montaje en el basurero de Cocula, donde formalmente la Verdad Histórica había dicho que los estudiantes habían sido cremados, incinerados, nos daba pues muchas señales de que la voluntad de López Obrador era real, donde el GIEI varias veces nos dijo, nos informó, el presidente ordenó la apertura de los archivos, creo que esta voluntad era real. Pero hay un viraje que creo que es lo que no se está entendiendo, quizá porque mucha gente pues no necesariamente sigue todo el caso y el proceso es que es muy intrincado, pero donde desde hace 2 años el viraje radical de López Obrador empezó a desmontar las tres estructuras, al GIEI, a la COBAC, que terminó renunciando Encinas, y por supuesto también contra el fiscal, y después atacando literalmente y denostando tanto a los padres de familia como a los cuerpos de organismos defensores de derechos humanos que los acompañan. Se descarriló, es decir, entonces por eso menciono estas como procesos distintos, donde creo que López Obrador, entre la lealtad al ejército mexicano y la gobernabilidad, y cumplir su compromiso de verdad y justicia, optó por la lealtad al ejército mexicano. Doctor, ¿y cómo se ve el caso Ayotzinapa en el siguiente sexenio, sobre todo cuando el secretario de Seguridad va a ser Omar García Harfuch, alguien que pues no ha dado todavía el testimonio de haber estado en esta reunión donde se fraguó la verdad histórica, en el informe que reveló incluso el propio Alejandro Encinas? Adriana, si me permites decir también, creo que tu pregunta es súper importante en el sentido de cómo efectivamente el umbral que se abre con la nueva presidencia, pero es indispensable pensar cómo va a funcionar también del otro lado el normalismo y el grupo de los padres con los organismos de defensores y derechos humanos, porque creo que efectivamente en estos días recientes, que fueron los 10 años, lo que pudimos ver, especialmente en una parte de los seguidores de la Cuarta Transformación, no en otra, insisto, que han sido pues muy críticos y también aceptando las contradicciones que hay de este gobierno, han desatado pues una oleada de satanización, renovado una oleada de satanización en contra de algunos líderes, de Vidulfo Rosales, en contra del Centro Pro, los normalistas. Creo que ahí es muy importante entonces entender que la posición de la nueva presidenta también se basa y podrá estar, ojalá y no sea así, pero en esta coyuntura el movimiento claramente fue denostado y aislado se intentó pues ser señalados desde la presidencia. Y esto es quizá la parte que provoca mayor conflicto porque
El normalismo, además de ser un objetivo contrainsurgente del ejército, se enfrentó durante todos los gobiernos de la alternancia de manera muy importante en la resistencia y en la defensa de sus normales, con un grado de violencia y represión de estos gobiernos que, bueno, uno si conoce esta historicidad, uno entiende que jamás el normalismo podría aliarse a las derechas o a los gobiernos que no solo los persiguieron, no solo intentaron destruir sus normales, no solo los reprimieron, en el caso de a veces en Tiripetío, por ejemplo, cerca de 200 detenidos en 2010, en Aguascalientes contra normalistas mujeres, con una brutalidad policíaca, sino con el asesinato, incluso con la brutalidad policíaca de estudiantes de Ayotzinapa antes de la desaparición de los 43. Entonces estamos hablando de cuando no se conoce esta historia y cuando no se está cerca también para comprender, más allá de si estamos de acuerdo o no, yo tengo por supuesto muchas diferencias con la forma política de expresión del normalismo, pero como tanto como analista como también como activista, debo entender las causas que originan el conflicto, no juzgar políticamente a partir de mis propios elementos, y uno puede entender que el normalismo es una de las fuerzas efectivamente de discurso más radical del país, pero que también resistió al neoliberalismo de una forma prácticamente heroica y que es muy injusto, por decir así, terminar haciendo victimarios a las víctimas. El normalismo ha sido víctima de los gobiernos de la alternancia y ha sido, y por supuesto, víctima de la desaparición de los 43. Entonces, en ese sentido, también el grupo de organizaciones de derechos humanos hay una larga trayectoria de defensa donde en los momentos más oscuros de las violaciones a los derechos humanos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, los más pobres, solo tuvieron a estas organizaciones de defensa a su lado. En los momentos en que todas las comunidades estaban solas, los únicos que estaban ahí era el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, cuando nadie más se preocupó por esas violaciones a los derechos humanos, ellos estuvieron ahí. Entonces, me parece que por eso es necesario evaluar cómo el movimiento, pues desde una condición de debilidad, porque mucha gente efectivamente ha abandonado las calles y también mucha gente ha satanizado a estos actores, es más difícil con el caso de los padres de los 43 porque son directamente las víctimas, pero en conjunto, si no se fortalece la sociedad civil alrededor de estos actores, va a ser difícil reconstruir las condiciones para hacia Ayotzinapa, hacia el futuro. Yo espero, ha habido un compromiso de la presidenta Sheinbaum, hemos hecho un llamado desde 300 académicos, activistas y artistas a que retome el caso como una cuestión de Estado, ya que renueve un compromiso para las investigaciones. Ojalá y la presidenta Sheinbaum entienda este llamado que se hizo en 2014, pero también las condiciones de legitimidad y de enojo que hay en estos sectores, porque han pasado 10 años y no hay verdad y justicia para Ayotzinapa. Doctor, yo decía, bueno, porque me fue como en feria en las redes sociales, a ver qué de pronto nos pasa, pero que pues, en medio de estos señalamientos, de estas acusaciones y también, bueno, las mentiras o las difamaciones que se han vertido sobre los padres, las madres y las organizaciones que acompañan este movimiento de Ayotzinapa, pues veía con lo que ya mencionaba, bueno, muchos señalamientos, mucho odio en contra de los padres y madres, y que incluso ayer fue tal cual la frase que ellos lanzaron desde esta manifestación. Y sobre todo por la mirada de izquierda, preguntarle, doctor, si López Obrador no está cerrando su sexenio de alguna manera como sembrando una semilla en contra de las movilizaciones sociales o en contra de cierto tipo de movimientos. Totalmente. La semilla que generó, que sembró, es efectivamente de rechazo y de satanización contra los movimientos sociales. No es la primera vez que lo hizo al principio de su gobierno, llamando conservadores radicales a los campesinos que incluso habían votado por él, porque les había prometido cancelar tanto la termoeléctrica como el proyecto integral Morelos en ese estado, que ponía en riesgo a muchas comunidades con un gasoducto y que al no cumplir su palabra, pues le reclamaron, le protestaron. Sabemos muy bien, lo ha dicho incluso públicamente, que le molesta y que hagan protestas como si él representara a los viejos gobiernos neoliberales. Hay que decir que López Obrador, yo consideraría que hubo un proceso de apertura democrática parcial
Es decir, sí hay que reconocer que López Obrador tuvo interlocución con quien era impensable, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que fue el enemigo señalado por Peña Nieto, Ujú. con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con Atenco, que también era el enemigo número uno para el presidente Peña Nieto y antes como gobernador, y con numerosos pueblos indígenas que llevaban décadas, a veces incluso un centenar de años, luchando territorialmente en defensa de su cultura, de sus tierras y de sus formas de vida. Esto es importante reconocerlo, efectivamente sí hay un cambio en la gobernabilidad, en algunos casos es dudoso que se hayan cumplido todas sus demandas, en otras sí lo ha hecho. Y esto es importante porque si no, efectivamente se entiende mal en las redes lo que planteamos, Adriana, tú y yo, o también un sector que queremos evaluar lo que está sucediendo y tenemos que decir la verdad y tenemos que analizarlo bajo las condiciones que nos muestran la contradicción del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero del otro lado, se cerró por completo a cualquier interlocución con quien se opuso al Tren Maya, señaló y utilizó palabras muy duras contra cualquier movimiento que protestara en su contra y utilizó las palabras más duras, es decir, utilizó toda su legitimidad para deslegitimar al movimiento de los 43. Y hoy tiene efectos, y esto creo, me parece sí muy triste, muy lamentable, creo que no es inaceptable lo que se hizo en el caso Ayotzinapa, es muy triste cómo se llega efectivamente al final del sexenio confrontados con una demanda legítima que a veces la gente no sabe separar, algunos no saben separar entre las formas de acción política del normalismo y la demanda. Podrán criticar las formas, pero nunca las causas. Así decía el STLN y creo que coincide también en el caso de Ayotzinapa. Pueden criticar mucho las formas de protesta, podemos estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo con algunas de ellas, pero considerando 10 años, considerando la legitimidad de una demanda de saber la verdad y de castigar a los culpables y de la historicidad radical del normalismo, creo que se está haciendo muy duro con la satanización y el linchamiento mediático. Pero hay que decir, y con eso termino esta parte, que creo que hay un sector, y yo llamaría incluso a que quienes nos ven, a tu audiencia, que son parte también de los seguidores de la Cuarta Transformación, a que nos ayuden a dar un debate sobre esto, a que ayuden a que otros en la Cuarta Transformación, también había publicaciones alrededor de lo que difundimos en relación a Ayotzinapa, donde se nos decía, yo soy seguidor de la Cuarta Transformación, pero me doy cuenta de esta contradicción en Ayotzinapa. Creo que hay mucha gente que está, si uno sigue más o menos el caso, si uno sigue más o menos las noticias, puede darse cuenta que en el caso de Ayotzinapa, evidentemente, el presidente no solo se equivocó, sino que fue demasiado lejos. Y que nos ayudaran a discutir este planteamiento desde la izquierda, efectivamente. No hay nada que discutir con las derechas, pero sí se necesita una evaluación, una discusión política que nos permita encontrar una salida, porque todos debiéramos reconocer, más allá de si se tienen diferencias o no con las ONGs, con el normalismo, con otras posiciones que no sean las de López Obrador, reconocer que México está herido desde Ayotzinapa y no se puede reconstruir el país con la impunidad y no se puede reconstruir el país basados en el ocultamiento del papel del ejército, en el papel también de las desapariciones y por supuesto de un Estado criminal que debe limpiarse y reconstruirse. Ese es el punto de partida y no lo vamos a lograr y creo que todos necesitamos ese otro país que también no solo se ofreció en campaña, sino que creo que es por el que hemos estado tanto luchando muchísimos mexicanos y mexicanas, como por supuesto también los padres de los 43. Doctor, hablaba de pues gente seguidora de pues, la Cuarta Transformación, críticos, y pues también están otros que no son tan críticos. Aquí le preguntaría justo sobre la conferencia mañanera como la herramienta principal para gobernar en el caso de López Obrador. Sí, en un balance, principalmente propaganda o incluso adoctrinamiento, o como un factor también para contribuir a la formación crítica o el pensamiento crítico en medio de los medios de comunicación corporativos y pues todos estos poderes fácticos. Bueno, hay que decir, o sea, en eso también tiene razón la Cuarta Transformación, que los gobiernos en general progresistas en América Latina, pero incluso los europeos, como en el caso de Podemos y su alianza
¿no? Con los socialistas, etcétera, han sido efectivamente asediados por las derechas que tienen en realidad el control de los medios hegemónicos. Es decir, los medios hegemónicos sí han aislado a todos los gobiernos o los han intentado atacar. En el caso de Venezuela, literalmente los medios se pusieron a disposición del golpismo antichavista. Ha habido un asedio importantísimo contra incluso un gobierno mucho más moderado como es el de Lula da Silva. En fin, en ese sentido, la Cuarta Transformación y el propio López Obrador creo que acertadamente entendieron que había que generar su propia información a través de sus propios medios y a partir de sus propias estructuras. Y la mañanera se convirtió, por supuesto, en el eje de la discusión nacional. Hasta ahí yo diría que desde una posición de izquierda está claro que el instrumento era necesario, que era necesario efectivamente combatir la desinformación que vimos de todos los medios, hasta hoy la siguen repitiendo, a pesar de que han perdido la elección, se sigue repitiendo. Hay una cuenta, por ejemplo, que dice que leyó actas y que en realidad ganó Xochitl Gálvez, es decir, es una cosa delirante, pero que las fake news, el ataque a la legitimidad del propio gobierno fue el modo de intentar contener a la Cuarta Transformación y al propio obradorismo y al propio López Obrador. Pero en ese sentido, creo que el presidente fue demasiado lejos al tratar de manera equivalente a las derechas y a los grandes poderes mediáticos y a las grandes voces de las derechas y tratarlos de manera equivalente a quien sin poder, sin fama, sin dinero, criticaba su gobierno. Y esto es lo que creo fue demasiado lejos. Es el caso, por supuesto, de Ayotzinapa, pero son también, por ejemplo, otros pueblos. Es el caso de la misma Cente. Es decir, no se puede tratar, ayer en una mesa de Rodríguez de la Vega decía efectivamente, la derecha asedia y ataca. La izquierda, abajo y a la izquierda, se estaba tratando de defender y de interpelar al poder presidencial de López Obrador, con demandas desde abajo, ¿no? Y meter a todos en una misma bolsa, como suele hacerlo él, como solía hacerlo, porque hoy fue efectivamente la última mañanera, como tú bien informabas, creo que fue un exceso. Y creo que eso es parte de cierta satanización y de cierto linchamiento mediático que, pues, parte de las fake news. Es decir, en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, decir que están involucrados en una gran conspiración internacional, se toma un elemento que es real, en el sentido de que sí hay conspiraciones internacionales siempre y por supuesto protagonizadas con dinero o con agencias de Estados Unidos. En general es Estados Unidos quien promueve cierto conspiracionismo contra todos los gobiernos que no se acomoden a Estados Unidos o que les incomode, aunque sea en solo algunos temas. Esto es cierto, López Obrador también tiene razón en esto, pero eso no quiere decir que los 43 padres muy pobres, acompañados por ONGs que históricamente habían defendido los derechos humanos y de un normalismo de hijos de campesinos, está involucrado con una conspiración de este tamaño. Por Dios, o sea, esto es inaceptable y también poco creíble desde quienes conocemos esos procesos. Entonces, creo que la mañanera sirvió para defender este gobierno, creo que la mañanera sirvió para posicionar este gobierno, creo que sirvió para politizar, en efecto, y llevar a la arena pública muchísimos temas que, en efecto, López Obrador decía, esto no debe quedar, como decía, y se repitió y se volvió popular, no, mi pecho no es bodega, pero que ponía a discusión muchísimos temas. Creo que esa politización es muy buena para, en general, el país. Creo que sí, eso es correcto, pero creo que fue demasiado lejos y creo que esas contradicciones, excesos, no deberían celebrarse, no se le deberían aplaudir y se debería hablar claramente de que eso no debería volver a suceder. Ojalá y pudiéramos dar una discusión, digamos, bastante civilizada en torno de, pues, este doble carácter del discurso obradorista. Doctor, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, que nos regale estos minutos en este viernes. Sigamos en estas conversaciones. Además, si nos quiere mencionar por ahí, vi que acaba de compartir un libro, creo que precisamente sobre Ayotzinapa. Me acaba de asomar para que creo que la gente lo puede descargar de manera gratuita.
Sí, es un libro viejito en realidad, lo puse por los 10 años, pero que está acá, que nos publicó Claxo, que es la narración precisamente no solo del ciclo de Ayotzinapa, sino del 132, entendiendo, por eso se llama El despertar de una generación. Lo pueden descargar, ahí está un hilo en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter, que es @CésarPinedar. Es totalmente gratuito para entender un poquito precisamente la movilización social, por un lado, y ahí pueden encontrar también otras herramientas. Hablamos también de la hegemonía obradorista en un libro que coordinó Diana Fuentes y Máximo Modonesi, que desde principios del año hemos estado difundiendo y que también pueden descargar abiertamente con gente que es muy cercana a la 4T, como Armando Bartra, y gente que es más crítica con ese gobierno, con el propio Modonesi. Yo participo también con un pequeño texto, bueno, en realidad está bastante largo, pero para ver si les es útil y entrar en el debate, y yo creo que esa es precisamente la parte de la politización que debemos abrir. Muchas gracias, Adriana, por tu invitación y por difundir también otras ideas. Muchas gracias, doctor. Sigamos en contacto. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.